a la computadora para seguro. Porque el que pusieron ayer cagaba. Ya, ganando, les pido silencio, les pido cerrar micrófonos, ¿ya? Y vamos a entonces compartir este PPT que también va a quedar subido hoy para que ustedes tengan, ¿cierto?, la posibilidad de revisarlo y que contiene, ¿cierto?, de manera bastante resumida, digo yo, ¿cierto?, la unidad uno en su totalidad, ¿ya? Bueno, aquí estamos entonces con la unidad uno, ¿ya?, que está modificada en el año 2023, ¿cierto?, por la universidad como corresponde, y se llama, ¿cierto?, Fundamentos Clásicos de las preguntas sobre el conocimiento, el saber y la verdad, ¿ya? Y que nosotros la hemos ido estudiando como a grupos temáticos y hemos ido haciendo a su vez mezclas, hemos ido, ¿cierto?, haciendo conversar los contenidos y también hemos hecho el ejercicio de traer de forma inmediata, ¿cierto?, automática, los temas pretéritos al presente. Y además hemos hecho algún tipo de mezcla con un texto muy famoso de hoy, ¿cierto?, del siglo XXI, y que tiene que ver con la sociedad del cansancio de Shulhan, y por ahí un paper, ¿cierto?, indexado, que es más copia de eso, que es un paper en el cual yo trabajé con otros colegas de otras universidades, que se llama, ¿cierto?, Salud Mental, la sociedad de lo peor, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, y tenemos una cantidad de textos también que hemos ido subiendo, ¿ya? Y en los textos que yo indiqué, en los apuntes, las partes, ¿cierto? Pero el tema es muy simple, ¿ya? Yo nunca voy a ir más allá en una pregunta, en caso de que fuera una pregunta textual, nunca voy a ir más allá de aquello que hemos visto en clases, ¿ya? Y de aquello que está en los PPT. Así que los PPT que yo les he entregado, como este que se lo entrego hoy día, son verdaderos mapas conceptuales. Es decir, ustedes, digamos, a lo más van a profundizar lo que dice el PPT, ¿ya? No hay más que eso, punto, ¿ya? Excepto que hoy día yo he agregado otros autores, ¿ya? Solo como contexto, ¿ya? Pero como ustedes tienen ciertos instrumentos, tienen chat abierto hoy día, ¿cierto? Como el GPT, ¿cierto? Entre otros, ¿cierto? No les va a ser mayor problema poder consultarlo. Y por último, ¿cierto? Lo hacen en Wikipedia o en Google Académico o en Scholar Google, ¿cierto? O en Google Libros, ¿cierto? Y no hay ningún problema dar algún autor que yo aquí mencione como nuevo, ¿ya? O algún tutorial, ¿cierto? De YouTube. Así que pero los actores, ¿cierto?, troncales, basales, las vigas, ¿cierto?, las hemos conversado en clase y hoy día nuevamente le vamos a hacer bastantes clases, ¿ya? Bueno, la clase de hoy, que repito, es una visión completa de la unidad número 1, que la vamos a controlar a partir de la unidad 9 en la cátedra número 1, valga la redundancia, ¿ya? Acá hoy día vamos a ver lo siguiente sumariamente, y que aquí están los temas ordenados, ¿ya? Vamos a mirar la explicación mágica y mítica. Yo he hablado de explicación, ¿ya? Espero que todos en la cátedra hablemos de explicación. Ya vamos a ver por qué explicación, ¿ya? Explicación mítica, ¿ya? Vamos a ver la explicación natural y metafísica por el ser, que va a corresponder, ¿cierto?, a los denominados filósofos de la naturaleza o también conocidos, mal conocidos a mi juicio como presocráticos, ¿ya? Vamos a ver la pregunta socrática, la aparición de Sócrates, ¿cierto?, como un personaje, ¿cierto?, que va a ser bastante revolucionario, ¿cierto?, en cambiar el foco del pensamiento filosófico. Primero, cambiar el foco de la pregunta y segundo, cambiar, ¿cierto?, no solo las técnicas, sino que también el contenido, ¿ya?, de las preguntas, avanzando de lo natural más bien a aspectos éticos y humanos, ¿ya? Vamos a revisar nuevamente la teoría del conocimiento de Platón con algunas opiniones de otros autores. Vamos a revisar la teoría del conocimiento de Aristóteles con opiniones de otros autores y vamos a ver una pequeña, muy pequeña píldora de la cosmovisión medieval, que sería la última parte, ¿cierto?, de esta unidad número 1. ¿Ya? Dicho eso, partimos, ¿ya? Y vamos a partir
y con esto yo quiero hacer un contexto muy, muy genérico, muy amplio, muy holístico, ¿ya? Vamos a partir con un autor que a ustedes se les va a repetir mucho de aquí en adelante, que se llama, ¿cierto? Sir Karl Popper, Sir, por ser, ¿cierto? Sir de la corona británica, ¿cierto? Un señor, ¿cierto? Un lord. Sir Karl Popper, ¿ya? Que tiene su fama más bien en la metodología de la ciencia y en la epistemología, pero acá lo hemos tomado como un comentarista un poco, ¿cierto?, de lo que podríamos denominar el contexto clásico heleno, griego, en general, ¿ya? Y Popper, en una obra que se llama, ¿cierto?, En busca de un mundo mejor, ¿ya?, va a hacerse la siguiente pregunta, que es una pregunta que nos ordena mucho todo lo que hemos discutido aquí en clase y todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Y que está ahí. Y la pregunta es la siguiente, ¿cierto? ¿Qué hizo que Atenas, la antigua Grecia en general, pero Atenas como centro, como epicentro, ¿ya?, inventase el arte, la literatura, la tragedia en el sentido, ¿cierto?, de un género, ¿ya?, que está entre la literatura y el teatro, ¿ya?, la filosofía, la ciencia y la democracia, entre otras cosas, ¿cierto? Y todo ello en un periodo de tiempo de menos de 100 años, ¿ya? Entonces, esa pregunta, que es una pregunta que hace Popper desde el siglo XX, ¿ya? Más o menos en el año 1988, 89 la hace, nos entrega mucho sentido de por qué es importante estudiar este periodo, ¿cierto?, del pensamiento occidental, digamos, del pensamiento derechamente filosófico y epistemológico, que tiene, ¿cierto?, nada más y nada menos que a saber la creación de las principales disciplinas críticas, ¿ya?, del pensamiento que ha configurado, ¿cierto?, lo que hoy denominamos como Occidente. Y nosotros, aunque somos periferia, ¿cierto?, como Chile, somos indudablemente parte de Occidente, ¿ya? Entonces, esa pregunta la hace Popper, ¿ya? Karl Popper, en ese texto que yo menciono ahí y en la página de la referencia, ¿ya? La pregunta de Popper la hemos destacado por al menos, ¿cierto?, 6 consideraciones. O si ustedes quieren, 6 observaciones, ¿ya? En primer lugar, tal como yo lo decía recién, nos entrega un contexto, una coyuntura histórica, ¿ya? Es decir, ese periodo es importante porque ahí pasaron cosas, ¿ya? Cosas como la ciencia, como la democracia, ¿cierto?, como la literatura, como el arte, como la tragedia, ¿ya? También habla de algo muy propio de la sociedad de cualquier época, que es su dinámica, ¿ya? Las sociedades en cualquier época tienden a ser dinámicas, ¿ya? Tienden a ir creando cosas, a ir generando nuevas formas de ser, de hacer, de creación, ¿cierto?, de producción, que se adelantan, ¿cierto?, a cualquier estructura que ustedes quieren estatal, ¿ya?, o política que se pudiera crear. Y este otro ejemplo más, ¿cierto? También una observación de carácter etnográfico. ¿Qué significa eso, cierto? Bueno, en un territorio que fue la antigua Grecia, el Hades, que abarcó lo que es hoy día Grecia, lo que es hoy día el sur de Italia, y otros territorios, ¿cierto?, hasta Turquía, como en ese lugar, ¿ya?, un lugar, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista territorial no muy agraciado, ¿ya?, con bastante predominio, digamos, de las islas, ¿ya?, cómo es que en ese lugar, ¿cierto?, nacen, ¿ya?, este tipo de disciplinas y este tipo de reflexiones, ¿cierto?, que
han sido en realidad, ¿cierto?, los verdaderos paridores, generadores de la cultura occidental, ¿ya? Igualmente, desde el punto de vista metodológico, para las razones de esta asignatura, la pregunta de Popper también, ¿cierto?, nos da una comprensión temática, es decir, nos revela la importancia de por qué estamos estudiando fenómenos antiguos, fenómenos pretéritos, ¿ya? En particular, como vamos a ver, ¿cierto?, el pensamiento, ¿cierto?, de los filósofos naturalistas y sin duda que el pensamiento, ¿cierto?, platónico y aristotélico, ¿ya? Y además, esa pregunta, ¿ya?, de alguna manera, ¿ya?, desde nuestro tiempo, desde este tiempo, desde nuestra actualidad, desde nuestro presente, tan presente, nos da, ¿cierto?, perspectivas de observar nuestro mismo tiempo, pero con otros lentes, con otras gafas, ¿ya? Cómo en ese lugar del mundo, en esa época, estamos hablando, ¿cierto?, más o menos, para que nos ubiquemos en el calendario, ¿cierto?, occidental, estamos hablando del siglo VI APP antes de Cristo, ¿ya? ¿Cómo nacieron esas disciplinas, ¿cierto?, junto con, a lo mejor, poner en relación las cosas que han ido naciendo en el tiempo nuestro, ¿ya? Que son cosas, algunas fantásticas, ¿ya?, que nos han permitido tener una expectativa de vida de 40 años más, lo cual es realmente extraordinario, que nos han llegado una serie de tecnologías, digamos, que estamos asombrados, ¿ya? Pero también nos han llegado cosas que han sido bastante lamentables, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Entre ellas, ¿cierto?, todo lo vinculado con las drogas, ¿ya? Todo lo vinculado con una serie de excesos, ¿ya?, con una serie de elementos, ¿cierto?, que en realidad, cuando lo veamos en las otras unidades, ¿cierto?, han venido como a embrutecer, más que a levantar, ¿cierto?, ¿ya?, la capacidad crítica, reflexiva, de pensamiento de los seres humanos, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos un fenómeno como el que estamos viendo en esta unidad 1, evidentemente que también lo podemos mirar, ¿cierto?, desde nuestro tiempo, ¿ya? Y, digamos, ¿cierto?, realizar algún tipo de, comparación, ¿ya? Además está decirle, ¿cierto?, que la comparación es una técnica, método, ¿cierto?, muy usado en las ciencias sociales, como ustedes seguramente lo van a ver más adelante en otras asignaturas parientes de él, ¿ya? Ok. Y entramos al primer tema. Yo en las primeras clases les hice énfasis, ¿cierto?, que no me gustaba la expresión pensamiento mítico, ¿ya? Aunque de alguna manera sí lo es, digamos, ¿ya? Eh, Han habido culturas que han tejido toda su cosmología, toda su cosmogonía, ¿ya?, todo su cuento, si ustedes quieren, ¿cierto?, en base a un pensamiento basado en historias, sí, basado como en mitos, ¿ya? Pero para el caso de ir, ¿cierto?, urdiendo, tejiendo aspectos que tienen que ver con la epistemología de las ciencias sociales, ¿cierto? Y que la epistemología es finalmente la pregunta por el cómo se conoce, y por lo tanto es la pregunta por el tipo de explicaciones que las ciencias dan. Entonces yo les propuse a ustedes que entendiéramos el mito también como una forma de explicación, ¿ya? De explicación de sucesos
situaciones, efectos, ¿ya? Observaciones que podemos, ¿cierto?, escudriñar en las diversas realidades, ¿cierto?, que coexisten en esto que llamamos, ¿cierto?, comillas, realidad social, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo voy a estar muy atento durante toda la asignatura va a ser que cuando nosotros hablemos de los mitos, vamos a hablar de explicación mítica. Y tenemos ejemplos para ello, ¿no? El mismo Platón, ya lo hemos conversado bastante, usa un mito, el mito de la caverna, con afanes explicativos, ¿no? Con afanes de explicar su teoría del conocimiento, ¿cierto? El psicoanálisis con Freud y con Jung, ¿cierto?, utilizan diversos mitos para explicar diversas proposiciones o hipótesis que plantea el psicoanálisis, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hemos conversado que el mito, ¿ya?, le ayuda a las personas en contextos determinados a explicarse situaciones que ocurren a través, ¿cierto?, de estas narraciones breves, cargadas de simbolismo, que son los mitos, ¿ya? Y un cuarto punto que vimos, y que ustedes ya nos lo están mandando, ha sido, ¿cierto?, esto de que nosotros mismos, ¿cierto?, que estamos en este curso, en el año 2023, podemos ser capaces de tomar un mito, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera. El de Lec, los que yo puse ahí en esta lámina, así como al azar. El mito de Electra, el de Sísifo, ¿cierto? El de Narciso, ¿cierto? El de Prometeo, el de Aquiles, ¿cierto? El de Minotauro, el de Ulises, el de Festo, ¿cierto? El de Hércules. Cualquier mito lo podemos tomar para, ¿cierto?, explicar situaciones que nos ocurren a nosotras, a nosotras, a nosotros mismos. Entonces el mito no lo podemos ver como algo totalmente muerto en un pasado remoto, pretérito, perdido en el tiempo, sino que es una explicación que, claro, hoy día puede sonar poco creíble a ojos de los habitantes del siglo XXI, pero que sin embargo cumple con la función de explicar situaciones, sucesos, efectos que ocurren en la realidad social, incluso en la realidad social de nosotras y nosotros mismos. ¿Ya? Me acuerdo, ¿cierto?, de nuestra compañera, ¿cierto?, que en una clase tomó de manera muy fuerte y muy sensible, ¿cierto?, el mito, ¿cierto?, del tormento de Sísifo, ¿ya?, como algo que le ocurría a ella, ahora que además de su trabajo, de su casa, ¿cierto?, había ingresado a estudiar, ¿ya? Tenía que cargar todos los días, ¿cierto?, con responsabilidades, digamos, y subirlas, ¿cierto?, y comenzar todos los días. Es decir, el mito, a pesar, ¿cierto?, de lo que se diga, ¿ya?, lo vamos a tener en consideración como una suerte de explicación, y no solo de explicación de un periodo histórico, de cualquier periódico, ¿ya? Incluso está en la metáfora, ¿ya? Permanente. Eh, el psicoanálisis ocupó mucho, por ejemplo, ¿cierto?, los mitos centrados, ¿cierto?, en situaciones de tipo sexual, como por ejemplo, ¿cierto?, el mito de Electra, ¿cierto?, y una suerte de enamoramiento del padre, ¿ya? El mito de Narciso, ¿cierto? ¿Ah? Este joven que es tan bello, ¿cierto?, y que se enamora de sí mismo, ¿ya?
algo que, si ustedes han mirado, ¿cierto?, algo de Chul Han, no vamos a decir que una pandemia del siglo XXI, pero bastante se da en el siglo XXI, esto de mirarnos, ¿cierto?, no ya en la fuente de agua en la cual se miraba Narciso, sino que mirarnos, ¿cierto?, en las cámaras, ¿cierto?, planas, pixeladas, ¿cierto?, de estos teléfonos, ¿cierto?, donde nos contemplamos, ¿ya? E incluso podemos arreglarnos, ¿ya?, con algunos filtros, ¿cierto?, y otros arreglos que la tecnología, ¿cierto?, nos permite hoy, ¿ya? No solo Narciso está ahí también dando vueltas, ¿ya? Hay algunos autores que hablan derechamente de sociedades narcisistas, ¿ya? Yo nomás digo, ¿cierto?, que el mito es bastante vigente por lo que ocurre, ¿ya? Eh, estos castigos permanentes, estar castigado permanentemente. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Cada uno tiene su historia, ¿cierto? Pero que un hijo de un dios como Prometeo, ¿cierto?, por un robo que cometió, ¿cierto?, finalmente Zeus lo condene, ¿cierto?, a estar amarrado, ¿cierto?, y que un águila le coma todos los días el hígado que se reproduce porque el tipo es inmortal, ¿ya? Habla de, obviamente, ¿cierto?, de cosas que nos pasan a los seres humanos, es decir, tenemos que aguantar todos los días, a veces, hasta ciertos dolores físicos y mentales y sentimentales para poder cumplir. Somos todos a veces un poquito, ¿cierto? Aparte de Narcisos, aparte de Sísifo, también somos un poquito todos, ¿cierto?, Prometeo encadenado, ¿ya? Y a veces nos brindamos muy bien, nos cubrimos, ¿cierto?, ¿ya? Nos ponemos una carcasa, tratamos de blindarnos ante cualquier ataque, pero siempre nos queda al descubierto nuestro talón de Aquiles, ¿ya? Que quiere decir, ¿cierto?, que todos, todas, por muy blindado que estemos, ¿cierto?, y en cualquier situación que estemos, podemos ser afectados por algo y ni nos imaginamos, ¿cierto? Fíjense, Aquiles, que era indestructible, ¿cierto? Alguien le apunta justamente en el talón, donde lo habían tomado cuando lo sacaron, ¿cierto? Y esa parte no había quedado, ¿cierto?, poder, digamos, con el poder inmortal. Y justo la fecha le llega, ¿cierto?, en el talón, ¿ya? Y podemos hacer monstruosidades, ¿ya? Podemos generar nosotros mismos nuestros monstruos, que después nos van a querer devorar, ¿ah? Tenemos una gran capacidad de crear minotauros, ¿cierto? Y monstruos que después en la noche no nos dejan dormir. Están en la conciencia, no están en el patio, ¿cierto? Están en la conciencia de cosas que hemos hecho, de problemas en los que nos hemos metido, de amenazas que se nos ciernan, ¿cierto? Bueno, el Minotauro de alguna forma también representa eso, ¿ya? En el caso de Ulises, que es el caballero que está amarrado al palo de ahí de la embarcación, ¿ya? Él se amarró, metafóricamente, parte del mito, ¿cierto? Se amarró por algo eh, que puede ser muy seductor, el canto de las sirenas. ¿Ah? Cuando nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto y vamos a pasar estupendo? Oye, ¿por qué no vamos a tal lado? ¿Por qué no hacemos esta cuestión? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Ya?
Bueno, Ulises y su tripulación, en su larga travesía, ¿cierto? Sintieron el canto de la sirena, que era fantástico, ¿ya? Pero si uno seguía el canto de la sirena, ¿cierto? Probablemente iba a encallar, ¿ya? La embarcación iba a naufragar. Y por eso Ulises se hace amarrar, ¿cierto? Para pasar esa prueba de que el canto de la sirena, ¿cierto? No lo lleve finalmente, ¿cierto? A un fracaso total, ¿ya? Y el caso de Festo, ¿cierto? Este herrero, ¿cierto? Acompañado de la fealdad, ¿ya? Que necesita todos los días reafirmarse en su capacidad, reafirmarse como un ser humano, si ustedes quieren, normal y atractivo, también muestra, ¿cierto?, a un ser humano de hoy, que todos los días requiere reafirmarse en sus dotes, en todos sus dotes, intelectuales, económicos, ¿cierto?, de cómo se ve. Fíjense en la importancia hoy día de cómo uno se ve. Eso es importante. Suena, digamos, cierto, medio frívolo, pero la verdad es que si nos ponemos sinceros entre nosotros, que estamos construyendo más que cierto una academia, una amistad también, el tema de cómo uno se ve, a todos nos preocupa. Algunos dirán que no, ¿cierto? Algunas dirán que no, pero en realidad nos preocupa todo un poco, ¿no? ¿Ya? Y a otras personas viven preocupadas permanentemente de eso, de reafirmarse, sobre todo, ¿cierto?, en su presentación. ¿Y cuál es la prueba de eso? Cómo crecen, ¿cierto?, las ofertas de cirugías, de mejoramiento facial, ¿cierto?, de pequeñas operaciones, de reducciones de, ¿cierto?, de algunas partes que están, no sé, medias crecidas, qué sé yo, digamos, y que me pongo botox en el pelo y todas esas cosas, digamos. Está bien, digamos, ¿cierto? Está bien, ¿ya? Pero hay una cierta situación de efecto ahí, digamos, todos los días reafirmando, ¿ya? Por cómo nos ven, ¿ya? Está eso. Y el caso de Hércules, el caso del héroe, del hombre fuerte, ¿cierto? Hoy día diríamos de la mujer fuerte. Enfrentar todos los días ciertas situaciones que pueden ser terribles, muy complejas, ¿cierto? ¿Ya? Muy difíciles. A veces que están aparentemente más allá de nuestras fuerzas, ¿ya? Y poderle ganar a eso, como Hércules le gana, ¿cierto?, a esa fiera, ¿cierto?, al león de Nemes, ¿cierto?, y lo derrota, ¿cierto? Eso también existe, ¿ya? Y también existen los ícaros, que quieren volar a veces muy alto. Y volar muy alto a veces no es tan bueno, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Sobre todo a ustedes que quieran ser psicólogas y psicólogos. Y como les dije el primer día, ¿cierto?, son ustedes muy valientes, ¿cierto? En una sociedad que presenta problemas de salud mental, no digo Chile, digo Occidente, que es lo que yo conozco, ¿cierto? Tremendo. Que ustedes van a requerir, no sé, todos los conocimientos en terapias, en tratamientos, en diagnósticos, en herramientas que les sea posible, por la cantidad de situaciones nuevas que van a tener que enfrentar, ¿ya? Entonces, evidentemente, que en ese contexto, esta forma explicativa que es el mito, digo que es, no que fue, digo que es muy importante, ¿ya? Yo baso esta hipótesis en una de las autoridades más grandes, ¿cierto?, que
junto con Freud, después de Freud, el heredero de Freud, ¿cierto?, en el psicoanálisis, que es, ¿cierto?, Carl Gustav Jung, ¿cierto?, que se dedicó al tema del mito, ¿ya? Y señaló, ¿cierto?, que el mito es algo presente en todas partes, a cada momento, ¿ya? Y que sostuvo como algo muy fundamental, ¿ya? Algo que yo entrecomillé ahí, ¿ya? Que los mitos, ¿cierto?, son en realidad proyecciones psíquicas, ¿ya? Y se pueden dar en diversas épocas y diversas culturas, y que en realidad representan nada más y nada menos que aquel concepto tan discutido, creado por el psicoanálisis, reforzado por Jung, que se llama inconsciente colectivo. ¿Ya? Inconsciente colectivo. Inconsciente. Ustedes saben, ¿cierto?, que esto está dividido, bueno, luego lo van a saber bien más adelante, ¿cierto? El consciente es una parte pequeña, ¿ya? El subconsciente es otra parte bastante grande, semi escondida, a la cual tenemos cierto acceso parcial, y el inconsciente es una infinidad, es gigante, ¿ya? Y el psicoanálisis, y Jung en particular, habló de un inconsciente colectivo, en donde estarían, ¿cierto?, una serie de elementos que son atemporales y aculturales, es decir, que aparecen en toda época y en todo lugar, porque la estructura es igual, ¿ya? Y esto lo basa, ¿cierto?, en una explicación que nada más y nada menos que el gran antropólogo, ¿cierto?, tal vez el más grande antropólogo de todos los tiempos, que fue Claude Lévi-Strauss, ¿ya?, en su obra específica, El pensamiento salvaje, digamos, que descubrió que las lógicas de conocimiento, de hacer grupo, de generar, ¿cierto?, las cosmologías, de generar subconsciente e inconsciente, son en general iguales entre las más diversas tribus y pueblos. ¿En qué se tradujo esto? En una hipótesis bastante polémica, pero muy importante, y que le da mucha importancia al mito. Quiere decir que un salvaje, yo hablando como occidental, ¿ya?, el salvaje de Nueva Guinea, que anda vestido, ¿cierto?, o andaba vestido, ¿cierto?, a medias, desde la visión occidental, y el burgués de Berna, de lo más alto de Europa, pueden pensar míticamente, inconscientemente, subconscientemente, igual. No hay diferencia. Y que tanto el mito podría ser explicativo en la cultura salvaje de Nueva Guinea, estoy jugando con los conceptos, y en la cultura refinadísima de salón. No puedo hablar contra las corbatas, porque estoy con corbata ahora, ¿ya? ¿Cierto? De terno y corbata, de Berna, de París, de Roma, ¿cierto?, de Viena, y de las más conpiscuas, ¿cierto?, capitales, ¿cierto?, con acervo cultural.
Las estructuras son iguales. ¿Ya? Entonces, el mito, según el psicoanálisis, según Jung, reforzado por Levi-Strauss, desde la antropología, ¿cierto? Tiene esa bendita característica, ¿ya? Que su construcción, que su carga simbólica, ¿ya? Puede ser igual entre personas, y ahora hablo como profesor universitario, de las más diversas condiciones, razas, creencias, culturas, ¿cierto? Tradiciones, etc. Entonces, si tengo una cosa así, por muy vieja que sea, obviamente que no la vamos a tirar al tacho de la basura. Como quien tira un papel, ¿cierto? Como este que ya no me va a servir, y lo tiro al tacho de la basura. No, pues. Porque tiene, ¿cierto? Tiene una importancia, ¿ya? Que está fundada, ¿cierto? Al menos en autores que tienen un prestigio, ¿cierto? Que nadie podría dudar, ¿ya? Especialmente los trabajos de Levi-Strauss y los trabajos de Jung, ¿cierto? Con tribus que fueron observadas en estado puro. En estado puro, es decir, que todavía no eran manchadas por Occidente. Y una vez entré a la selva de la amazónica entre Brasil y Colombia, a ver tribus que estaban adentro, y muy adentro, kilómetros adentro, ¿ya? No hace mucho, 2013 más. Y me decían que eran tribus, ¿cierto?, que estaban puras. Pero no era tan así porque, bueno, estaban vestidos de ese otro mundo, ¿cierto? Pero si uno miraba un poco, ¿cierto? Habían gorros de béisbol, ¿cierto? Camiseta de Barcelona, habían, ¿cierto? Plástico, botellas, ¿cierto? Es decir, estaban contaminados de Occidente. En cambio, Levi-Strauss y Jung tuvieron la gran posibilidad, única, de observar tribus en estado puro. Y sostener que las estructuras de pensamiento y de explicación mítica y de inconsciente son iguales. Entonces no puedo echar el mito a la basura. Entonces, en este curso de fundamentos epistemológicos, nos vamos a quedar con la idea. Sí, el mito es antiguo. Se contaba una historia para explicar algo. Sí, ok. ¿Ya? Pero actúa como explicación. Justo. Así como diría la ciencia, nos explica por qué se produce un terremoto. ¿Por qué se provoca un tsunami? ¿Por qué se provoca, cierto, un temporal de 5 días con altos vientos, ¿cierto? ¿O por qué se provoca la sequía? ¿Ya? Entonces lo guardamos como una explicación. ¿Ya? Avanzamos. Con el último ejemplo sobre mito. Yo dije que iba a nombrar autores que no trataban en clase, ¿ya? Pero que, ¿cierto? Como profesor también de teoría de la historia y de otras cosas más, ¿cierto? He podido trabajar en otras asignaturas y que son muy complementarias con este ramo que ustedes están teniendo. En la Escuela Francesa de los Anales de Historia, que se llama, de los Anales, ¿ya? Creada por Mac Bloch, en la segunda generación de la Escuela de los Anales, ¿cierto? Hubo un historiador que se llamó Fernand Braudel, que también estuvo en Brasil, ¿ya? Yo quería hacerme la relación cuando fui a la selva brasileña, pero anduve ni cerca, ¿ya? Que en sus obras, ¿cierto?, generó un concepto muy importante, que está muy vinculado con lo que yo acabo de señalar en Levi-Strauss y en Jung, y que ustedes pueden, ¿cierto?, montar con el pensamiento mítico. Y se llama tiempo histórico, ¿ya? Fernand Braudel, ¿cierto?, sostuvo que el tiempo histórico se divide en tres. Tiempo corto, donde ocurren puros hechos. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un plebiscito, perdón, una elección, ¿ya? Hubo otra antes,
¿cierto? Hubo un estallido social, en 3, 4 años, el tiempo corto, han pasado cosas, ¿ya? Y van a pasar más cosas, tiempo corto. ¿Y en historia cuánto es tiempo corto? No sé, 50 años, tiempo corto, ¿ya? Tiempo corto en historia. Hay un tiempo medio donde se generan coyunturas históricas, ¿ya? En el caso chileno, ¿cierto? Tuvimos un gobierno militar, para otros una dictadura militar, yo le digo dictadura, ¿ya? Creo que técnicamente es una dictadura, ¿ya? La dictadura terminó, desde el punto de vista, ¿cierto?, que no estaban los militares en el poder, el dictador murió, pero su coyuntura, su modelo económico, modificado, sí, quedó en la cabeza nuestra. Y creemos, ¿cierto?, que ser es tener, que fue el modelo económico-social de la dictadura. Entonces generó una coyuntura de largo tiempo, y que también nos fue útil, ¿eh? Hay que ser aquí también, ¿cierto?, sinceros, porque mucha gente, ¿cierto?, que fuimos muy pobres, ¿ya? Tuvimos acceso a bienes, ¿cierto?, que nunca tuvimos acceso. ¿A través de qué? Del plástico. Esta maravilla, me permitió tener un auto, tener zapatos, tener un televisor, tener una radio. Hoy día para los cabros jóvenes como ustedes, ¿cierto? Un televisor, una radio, una Smart TV, un computador, un notebook, un tablet, qué sé yo, digamos, ¿cierto? Es como que nace con la lluvia y el sol como una planta. Y no es así, ¿cierto? Hace 50 años atrás se arrendaba un televisor para ir a ver tele a otra casa, para ver una película. Entonces, ¿cierto? El plástico que nos creó la dictadura, ¿ya? También tiene su parte interesante, digamos, nos permitió tener un televisor dentro de la casa, y hoy día tenemos televisor como quien tiene, ¿cierto? No sé, digamos, como quien tiene arena, ¿ya? Pero ¿a qué voy? Creó una coyuntura histórica que va a tomar generaciones, ¿eh? Pues a veces la gente dice, oye, no han cambiado nada, oye, los cambios son largos, cambios generacionales, coyuntura. Pero quiero llegar dando el mito, por eso tomé a Gradwell, porque me interesa el mito. El mito es de tiempo largo, histórico. ¿Qué es tiempo largo? 100, 200, 300, 400, 500, 1000 años, 2000 años, 3000 años, tiempo largo. Y el tiempo largo no me crea coyuntura, me crea estructura, me crea una forma de pensar que se me reproduce, no quiero ser exagerado, pero casi genéticamente, digamos, a través de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. ¿Ya? Entonces, si con el mito de Sísifo explicábamos sucesos de hace 4000 años atrás, 3000 años atrás, nuestra compañera en nuestra sala, un día sábado, no hace mucho, harán 3 semanas. Nuestra compañera que está presente, le pido que me recuerde el nombre porque no recuerdo su cara, pero no el nombre en este momento, dijo que a ella, en el siglo XXI, ese mito le hacía sentido. Tiempo largo. Tiempo largo. Absolutamente tiempo largo. ¿Ya? Es decir, una forma arraigada de pensamiento. Y yo voy a venir a votar el mito porque alguien me dice que no es válido. Es una herramienta más, queridos amigos. Queridos amigos. Aunque sea heurística. Aunque sea para buscar otras cosas. Cerramos con el mito ahí. ¿Ya? Podríamos hablar toda la noche del mito. ¿Ya? Filosofía
natural o nuevas explicaciones y o, como ustedes quieran, la pregunta por el ser. Los filósofos naturalistas, a mi juicio mal denominados presocráticos, ¿ya? Y esto yo lo he escrito, así que lo puedo ofender ante cualquiera, ¿ya? Prefiero decirle naturalistas, ¿cierto?, antes que presocráticos. Como toda época, hizo buscar explicaciones distintas a las que se daban en los mitos, en esta historia, ciertos cargadas de símbolos. No quisieron matar el mito, ¿ah? No. No. Sino que una explicación más de corte racional a lo que ellos observaban, particularmente en el ámbito natural. ¿Por qué se mueve la luna? ¿Por qué el sol sale todos los días? ¿Cierto? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué hay frío? ¿Por qué hay calor? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay sequía? Problemas naturales. Por eso se llaman filósofos de naturaleza, porque estaban preocupados de los temas más bien naturales. Que eso después se va a meter con la conciencia de los seres humanos. Eso que después viene el cambio tan abrupto. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, historiográficamente significa, ¿cierto? La historiografía es la que arriba de los historiadores. Es una cuestión muy, digamos, autoritaria de los historiadores. Ellos le ponen fecha a las cuestiones, ¿ya? Y le llaman historiografía, ¿ya? Entonces, historiográficamente, más o menos, esto no tiene ningún nivel de precisión. Todo más o menos. Siglo VI, VII antes de Cristo, ¿cierto? Comienzan algunos señores, ¿cierto? Bastante bien dotados desde el punto de vista intelectual, señor Tales de Mileto, señor Anaxímenes, ¿cierto? ¿Ya? Entre otros, y los que vamos a ver acá, a preguntarse, ¿cierto? ¿Qué es la realidad? Natural, ojo, ¿eh? La gran diferencia con Sócrates y de ahí para adelante. La realidad natural, ¿qué es lo que nos rodea y en qué cuestión estamos insertos? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el aire? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el agua? ¿Ya? Ese fue el tema. ¿Qué nos llevó a eso? Un concepto que a veces lo perdemos, ¿eh? Que en español se llama asombro, que en griego se dice saumasein, la capacidad de asombrarme de algo. Bueno, estos pensadores clásicos, remotos, se asombraban con las lluvias, se asombraban con los grandes calores, se asombraban con la migración de las aves, se asombraban, ¿cierto?, con las tormentas, ¿ya? Etcétera. Con el crecimiento, nacimiento de las plantas, ¿ya? Con la naturaleza. Yo les dije que en ese periodo, además, ¿cierto?, esas cosas eran vistas en verbo, naturalizando, siendo, lloviendo, ¿cierto?, soleando, calentando, ¿ya? Entonces, ellos empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que sostiene, genera, mantiene las cosas y el todo? Esa es la pregunta de los filósofos naturalistas, ¿ya? No les hizo, no los llenó la explicación mítica. No dijeron es una porquería, no, sino que vamos a buscar otra razonada de logos y dialéctica, ¿ya? Y vamos a preguntar por el ser. ¿Cuál es el ser de la realidad? ¿Por qué esta realidad existe así? ¿Ya?
Y acá hemos puesto 4 respuestas, las 4 tal vez más, que han sido más reconocidas y que, ¿cierto?, obedecen, ¿cierto?, en primer lugar, a Anaximandro, ¿ya? Ellos al principio, ¿cierto?, a lo que constituía la base de la realidad, según ellos le llamaron arjé. Arjé, que significa justamente principio rector. Arjé. ¿Ya? Que es una expresión griega. Por eso ni siquiera, digamos, ¿cierto?, lo reconoce, digamos, ¿cierto?, el diccionario español. ¿Ya? Entonces, para Anaximandro, no es un mito, no es un mito, sino que es una proposición más bien de carácter metafísico. Es decir, él sostiene que el principio, el arjé de la realidad natural, ¿cierto?, es lo indefinido. La indefinición. O el apeirón, en griego. ¿Cierto? Y que de esa indefinición, de su indefinido, es que aparece el todo, y el todo aparece en tan diversas formas. ¿Ya? Es una explicación tremendamente abstracta. Fíjense ustedes que el principio sea lo indefinido. Tenemos fragmentos de Anaximandro, ¿no? No tenemos los textos completos. ¿Ya? Esto que digo yo es una interpretación. ¿Ya? Pero si uno piensa que se podría derivar de lo indefinido, lógicamente hablando, ¿qué se deriva de aquello que está indefinido? Bueno, son múltiples posibilidades. Múltiples. ¿Ya? Otra forma muy famosa de arjé, de principio, fue la propuesta por Pitágoras. ¿Cierto? Pitágoras, matemático, ¿ya?, sostenía que el principio de toda la realidad natural y física era, ¿cierto?, o estaba dado por los números. Y todas las relaciones de las cosas estaban dadas por magnitudes numéricas. Y que todo vínculo, sonido, relación, construcción, obedecía a proporciones y algoritmos. Él había mirado mucho la música, ¿no? Había mirado algunos instrumentos, ¿cierto?, antiguos del mundo heleno, parecidos al arpa paraguaya hoy día. ¿Y qué se da? Bueno, si yo tengo cables que están puestos tensados más largos, suenan de una forma que los que son más cortos. Y así sucesivamente. Si tengo botellas con agua, ¿cierto?, las que tienen más agua suenan de una forma de las que tienen menos agua. Entonces, él concibió una relación entre la cantidad, los guarismos y la construcción de la realidad. ¿Ya? Es una explicación también, digamos, ¿cierto?, muy, muy adelantada para su tiempo. Porque si nosotros hoy día revisamos, por ejemplo, el ADN humano, revisamos, ¿cierto?, las capas de la Tierra, revisamos las bases de datos construidas, están todas montadas sobre números, sobre ecuaciones. Toda la megadata está montada sobre algoritmos. ¿Ya? Es decir, que podríamos señalar que metafísicamente Pitágoras estuvo bastante cerca de señalar un posible arjé de la realidad. ¿Ya? Ahora ustedes piensen en lo siguiente. Humanamente, piensen como terapeutas. ¿Cuántas situaciones
de angustia, de felicidad, de cambios de ánimo, tienen que ver con guarismos numéricos. ¿Cuántos? Es decir, el guarismo numérico, la proporción, la medida, todavía hoy, explica bastante muchas cosas. Muchas. ¿Ya? Muchísimas. Entonces, es un intento de explicación metafísico bastante, digamos, bastante interesante, ¿ya? Desde los números. ¿Ya? Los más famosos, los dos más famosos. Heráclito, uno. Heráclito sostuvo que el arjé, el principio de todo es el cambio. Hay una canción, ¿cierto?, de Julio Neuhauser, que la hizo famosa la Mercedes Sosa, ¿cierto?, que en paz descanse la negra bella esa, ¿ya? Que el todo cambia. Una canción preciosa, ¿cierto? Tremenda canción. Muy heraclitiana, por supuesto, ¿cierto? Dice, cambia lo superficial y cambia lo profundo. Y establece el cambio como una dinámica permanente, es decir, que las cosas están en una suerte de devenir de todo el tiempo. Fíjense ustedes que, tomando Heráclito, uno podría señalar lo siguiente, ¿cierto? La inteligencia artificial, que para ustedes va a ser una oportunidad y un problema como psicólogos, ¿ya? Hoy día nos llega un chat que es espectacular, que se llama, ¿cierto?, GPT. Fantástico. Fantástico, ya, yo estoy más asombrado. La inteligencia artificial es una creación humana. Nosotros hemos sido, ¿cierto?, creando conocimiento a través del tiempo. Hoy día los algoritmos o un robot procesa todo ese conocimiento, ¿cierto?, y me puede generar la respuesta sobre la consulta que yo haga. Es un gran cambio de la sociedad. Enorme cambio. Tremendo cambio, tremendo desafío. Es un desafío de magnitudes insospechadas. Pero la inteligencia artificial también me va a provocar otro cambio más. Me va a provocar los cesantes, los inservibles, los inútiles, que dice Yuval Harari. Gente que va a quedar, de gaso, porque van a ser reemplazados, ¿cierto?, por inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, al parecer Heráclito le apunta también. El cambio no es que sea bueno ni malo, ni cariñoso ni perverso. El cambio es. Y el cambio me produce todo el tiempo movimiento y me está cambiando las cosas y me exige estar dando respuestas justamente a ese cambio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con toda esa cantidad de cajeros y cajeras que estaban en los supermercados, que algunos están todavía, y que van a ser reemplazados por robots inteligentes, ¿cierto?, que van a hacer esa pega en un minuto? Que usted va a pasar el carro, ¿cierto?, le va a pasar el código de barra y le van a medir todo el carro. ¿Qué vamos a hacer con ese cambio? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Ya? Entonces, societalmente, también la postura de Heráclito, tan oscura, ¿cierto? El cambio es el arjé, tiene un fondo, como digo, societal. ¿Ya?
coronado con su frase famosa, ¿cierto? Nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua ha cambiado. Es decir, la realidad es una dinámica incesante de cambio permanente. Nosotros mismos, los seres humanos, ¿cierto? Es cosa de mirar las fotos más antiguas, cómo hemos ido cambiando, ¿cierto? Y evolucionando desde el punto de vista, ¿cierto?, del conocimiento, de la percepción de las cosas, ¿cierto?, de la recepción, etc. Entonces también la teoría del cambio del hábito tiene fuelle, sin duda, ¿ya? Y su contrario también, que es Parménides. Parménides señala y niega el cambio. Y lo niega bajo un principio lógico. ¿Ya? ¿Qué señala Parménides, cierto? Desde el punto de vista lógico, binario. El ser es. Y el ser y el no ser no es. Por lo tanto, el ser es. Y si cambia, no es. Por lógica. Por simple lógica. Entonces, en el mundo de Parménides, ¿cierto? Solo el principio de todo es aquello que es inmutable, aquello que no cambia. Lo otro es desechable, porque no es. Si cambia, no es. ¿Ya? Es justamente, ¿cierto?, la tesis contraria de la señalada por Heráclito. Ahora, también tiene elementos reales esto. Demos un ejemplo. Demos un ejemplo. Seguramente, ¿cierto?, alguien que tuvo 5 años y después tuvo 15 años y después tuvo 30 y después 50, 60, es diferente en edades, pero se mantiene, digamos, la unidad que es él o ella misma. Entonces la Biblia se mide lo importante es el ser, que se mantiene. Tiene cambios, evidentemente, pero son digamos, superficiales. ¿Ya? Y eso también ocurre, digamos. ¿Ya? También hay algo de eso en la realidad. También la realidad funciona así. ¿Ya? Y como estamos en un tiempo complejo, yo no puedo decir, mire, no, yo me quedo con Heráclito y Parménides no estaba mal, o al revés. No, digo, me quedo con los 4. Me quedo con Anaximandro, me quedo con Pitágoras, me quedo con Parménides y me quedo con Heráclito. Son los 4. Los 4 me ayudarán a explicar, ¿cierto?, qué cosa tengo enfrente, que es muy grande, ¿ya? Y que requiere más cosas todavía para ser explicada. ¿Ya? Salto cuántico. Salto cuántico. Cambio de perspectiva, ¿cierto? Sócrates. Cambio. La pregunta por la cosa ética y humana. No ya por la naturaleza. Aquí la pregunta por el ser es por el ser de los seres humanos. ¿Ya? Ese es el gran cambio. Sócrates, se puede decir que fue un aguafiestas de todas aquellas personas que creían saber lo que era su profesión. ¿Ya? Yo a ustedes les conté el caso del general Laque, ¿cierto? Un general destacado, ¿cierto? Un experto en estrategia militar y ahí estaba en todas las guerras. ¿Ya? Y Sócrates se encarga de, con sus preguntas, ¿cierto?, con su refutación y su mayéutica, decirle, ¿sabéis la que? No estáis tan claro en qué cosa sea la valentía, porque tú me dijiste que la valentía era avanzar siempre,
pero a veces por estrategia, ¿cierto?, uno tiene que retroceder y es para atacar por otro lado. Entonces no está claro en qué se da la valentía. Y así con la persona que se dedica a la escultura, a la belleza, ¿cierto?, con la justicia y con todo lo demás. ¿Ya? Esa forma de andar por la vida, de preguntarle a la gente por lo que hace y por los fines que persigue, y además a veces mostrarle que no sabe bien lo que está haciendo, genera mucha molestia, mucha bronca, como dicen los argentinos. Y te genera una bronca, papá, grande, ¿cierto? Así me dijeron los allá en Argentina. Una bronca, ¿no? Se entiende el tiro, una bronca. Entonces, Sócrates también se la buscó, ¿ya? Porque en general, a los seres humanos, aunque digamos que somos muy autocríticos, no nos gusta que nos critiquen mucho. Somos medio delicados ahí, ¿ya? Además que pensamos que tenemos cierta autoridad sobre algún tema, por lo menos, al que nos hemos dedicado mayormente. Entonces, que alguien nos venga a decir, yo que he sido toda mi vida panadero, y yo sé hacer pan en cantidades industriales, ¿ya? Que alguien me diga, oye, ¿sabéis que en realidad no sabía hacer pan? Es que igual me voy a enojar un poco con él, porque chuta, yo he trabajado en eso, de niño. Entonces, que venga si alguien me dice eso, no lo voy a querer. O sea, al menos no lo voy a querer mucho, porque, no sé, güey, ¿qué se cree este hijo de vecino que me va a decir que no sé hacer pan? ¿Ya? Eso es molesto, ¿ya? Bueno, y la pega de Sócrates, del filósofo que pregunta por el qué es, qué hace usted, a qué se dedica, ¿cierto? Y demostrarle que en realidad no sabe, bueno, se granjeó todos los enemigos del mundo. Y fue acusado, ¿cierto? Como ustedes saben, en el diálogo de la apología, de corromper a la juventud con nuevas creencias, ¿ya? Y fue condenado, y tuvo 4 condenas. Se le dieron 4 alternativas de condena, 4, ¿ya? A pagar una multa. Dijo, no tengo plata, no puedo pagar una multa, ¿ya? A estar preso de por vida. Dijo, chuta, tengo 70 años, ¿cómo voy a estar preso de por vida? Voy a vivir mis últimos años, digamos, preso. Al exilio, que el exilio era muy mal visto en esa época, ¿ya? Y tampoco lo quiso. Y aceptó la pena de muerte. Prefirió morir, ¿ya? Y tampoco se quiso escapar, pudiendo escaparse, ¿ya? Y lo interesante ahí, en este paréntesis de Sócrates, Sócrates, no Platón, Sócrates, el cuestionador, no Platón, el filósofo que propone, no, el cuestionador, como veíamos la otra vez en clase. Sócrates en una obra que se llama Fedón, que ya está condenado a tomarse la cicuta, que es un veneno, ¿cierto? Y está con todos sus discípulos al lado, ¿cierto? Que le dicen todavía que escape, que lo pueden ayudar y todo. Le dice, no, no me voy a escapar. No le tengo miedo a la muerte. Porque no sé lo que la muerte es. Nunca he estado muerto. Así que, sí, no sé qué sea. No tengo temor, ¿ya? Bueno, es una forma, ¿cierto?, de andar por la vida, ¿cierto? Y justificar una decisión, digamos, ¿ya? Hasta el final. Hasta el final. Yo me hubiera escapado, ¿ah? Yo me escapo. Me ofrecen, no, no, yo me voy. Y aparte que el juicio fue bastante viciado, ¿ya? Estaba bastante, digamos, cargada, ¿cierto? La mano contra él, ¿ya? Yo me hubiera escapado. ¿Ya? No sé ustedes, yo me hubiera escapado, ¿ya? No he tenido esa capacidad de soledad, digamos, ¿cierto?, de ser tan riguroso, ¿ya? Si no, mi ciudad me condenó y yo la acepto. ¿Ya? Me escapado, ¿ya? Ya. Sócrates, entonces, ¿cierto? El cuestionador, con su método
que tiene un momento negativo de refutación, que es la belleza. La belleza es las formas que son rectilíneas, no, porque también puede haber belleza, digamos, lo desordenado. Y el momento positivo, ¿cierto?, de tratar de mayéuticamente sacar, como se sacan las guaguas, ¿cierto? Esa es la mayéutica, ¿ya? Sacar el conocimiento que está, ¿cierto?, en esa alma ahí que ha tenido amnesia en ese tiempo, ¿ya? Bueno, y pasamos a los dos clásicos grandotes que ya hemos mirado. Los voy a pasar muy rápido, porque esto lo hemos visto en clase con mayor detención, ¿ya? Y decir, ¿cierto?, que los dos grandes clásicos, Platón y Aristóteles, ambos ya derechamente avanzan hacia la creación planificada, ¿cierto?, proyectada, planeada de una teoría del conocimiento que les sirva para fundar otras cosas, como cuáles, la ciencia y también, ¿cierto?, la construcción societal más adecuada, ¿ya? Ahora, a lo que a nosotros nos importa que la teoría del conocimiento en ambos, ¿cierto? Hemos dicho que en Platón y en Aristóteles, ¿cierto?, hay dos ontologías distintas. Platón, ¿cierto?, dice hay dos mundos, el mundo imperfecto, que es este, ¿cierto?, de sombras, de materia, y el mundo perfecto de las ideas, ¿cierto?, que es inmutable, que no cambia, ¿ya? Y que ese es el mundo que hay que inteligir, ¿ya? Y para eso hay que estudiar y tener tiempo, y tener recursos, ¿ya? Entonces, esa es una dedicación para un cierto grupo, ¿ya? Ahora, su argumentación es fantástica, es muy interesante, puesto que al generar teóricamente un mundo de ideas perfectas, ordena, como yo les decía la vez pasada, ordena toda la cantidad de cosas sueltas que hay en este mundo sensible, ¿ya? Me provoca una ordenación, ¿ya? Muy clara. Y también hace una distinción, en el mito de la caverna, básicamente, entre los niveles de conocimiento que tenemos los seres humanos en la Tierra, ¿ya? Y habla de la ignorancia, como anoia, de la doxa, de la opinión, que es la más grande, y habla de la episteme, que es bastante elitaria, y todavía lo es, ¿ya? Y que obviamente, ¿cierto?, mayormente vivimos en la opinión, porque hemos estado como encadenados, ¿cierto?, a nuestras distintas esclavitudes. Y ahí nos hemos hecho opinión, ¿cierto?, dirigida de todo. Y no hemos tenido la capacidad de salir de ese lugar en donde hemos estado. Y además creemos que ese lugar es la realidad, ¿ya? Eso suele ocurrir mucho con las personas, ¿eh? Creen que su trabajo, que su casa, que sus problemas, que su realidad es la realidad, siendo que no es así. Los viajes, las experiencias intelectuales, las lecturas, los choques culturales ayudan mucho, ¿cierto?, a romper eso que Platón denominó caverna. Es un buen ejercicio, es un muy buen ejercicio. El caso de Aristóteles. Aristóteles le quiere dar la contraria a Platón y sostener que las cosas y las esencias, o lo que Platón llamaba las ideas, están en un solo mundo que es este. Y una cosa, un vaso, tiene forma y tiene sustancia, esencia, al mismo tiempo. Y está aquí. Entonces, mi pega es
como indagador, como científico, ¿cierto? Captar la forma de todo aquello que se parezca a vasos o similares, ¿ya? Y su esencia o su idea central la voy a generar por su utilidad. El vaso es para beber, no es para jugar tenis, no, es para beber. Su esencia es para llenarlo con líquido y para llevarlo a la boca. En general es para eso. Y esa es su sustancia, su idea, la que lo hace ser vaso. Hay vasos más grandes que esto, más largos, ¿cierto? Otros más anchos. Hay unos whiskeros redondos, así bonitos, ¿ya? ¿Ya? Hay unas copas también, ¿ya? Que son para distintos, digamos, elixires, por decirlo así, ¿ya? Pero, digamos, su esencia, ¿ah? Su sustancia, es que para verter el líquido, digamos, para beberlo, ¿ya? Entonces, las cosas que están en este mundo tienen la forma y la sustancia aquí mismo. Y yo la sustancia la capto por su función, por su utilidad, ¿ya? Y la capto a través de los sentidos. Y de la repetición de captaciones, yo puedo hacer generalización, ¿ya? Así es. Veamos un par, me va a faltar varias cosas de Platón y Aristóteles, que ustedes han visto en clase bastante ya. Vamos a ver unas opiniones sobre Platón y sobre Aristóteles, de autores, ¿cierto?, importantes. Opinión sobre Platón, de Dimitri Elmur, destacado académico, ¿cierto?, de filosofía antigua francés, ¿ya? Dice que en el mito de la caverna, allí el juicio de Platón sobre nuestra condición humana, ¿ya?, no tiene respuesta. Nos encontramos trabados por cadenas numerosas y a veces irrompibles, ¿ya? Y si uno le da una vuelta, sí. Un humano puede estar toda la vida encadenado. Y esa cadena hasta le queda cómoda. Y no la quiere romper por cómoda. O porque le es útil. Pues está encadenado. ¿Ya? Y eso, digamos, esa observación antropológica de Platón a través de un mito, por supuesto que es bastante, digamos, verosímil, ¿ya? De realidades, ¿ya? Otra opinión sobre Platón, del Diccionario Filosófico de la Unión Soviética, ¿no?, que nos habrá querido mucho Platón seguramente, ¿ya? Diccionario del año 1939, periodo de Stalin en la Unión Soviética, ¿cierto? Llevado adelante por Marx Rosenthal y Pavel Yudin, dos especialistas, ¿cierto?, en filosofía, con ideología comunista. ¿Qué dicen de Platón? Yo elegí la parte más interesante, no la parte más, cuando lo hacen pedazos, ¿cierto? La parte más interesante. ¿Qué dicen? Utilizó Platón ampliamente las doctrinas de Sócrates, los pitagóricos, Parménides y Heráclito para explicar el ser. Para explicar el ser, desarrolló la teoría de la existencia de formas incorpóreas de las cosas, formas que denominó especies o ideas, a las que identificó con el ser. El ser son las ideas, ¿ya? A las ideas o a las esencias, al ser, Platón contraponía el no ser, identificado con la materia y el espacio, es decir, nuestro mundo. Nuestro mundo es el no ser. Ahí adopta una posición más parménides,
¿Ya? Veamos opiniones sobre Aristóteles. Una opinión, ¿cierto?, de Pierre Maurice Morel, ¿ya? Un destacado catedrático de filosofía antigua, de epistemología antigua. Dice sobre Aristóteles, el filósofo de esta gira, Aristóteles no era ateniense, era de esta gira, que era otra, digamos, ¿cierto?, otra isla, no es un teórico de la unidad abstracta, ¿ya? Asigna al pensamiento una tarea considerable, la que consiste en aprender lo real en su diversidad. Volvamos al vaso. Yo en mi living tengo vasos de todo tipo, para cerveza, para bebidas, para jugos, para vinos, para whisky, ¿ya?, etcétera. Pero son vasos y son diversos, ¿ya? Pero su unidad, su sustancia, que está en esa diversidad de vasos, su sustancia es que su utilidad es para beber. ¡Pum! Usted puede tener 40 tipos de paraguas. Negros, azules, largos, cortos, ¿cierto?, más grandes, invertidos. Pero el paraguas es para proteger de la lluvia. Ese es su ser. Esa es su sustancia. Esa es su función. ¿Ya? Las sillas. Yo aquí tengo varios tipos de sillas que hagan. Y tengo esta giratoria. ¿Ya? Pero la función de la silla es para sentarse. Esa es su esencia. Esa es su sustancia. No importa, ¿cierto?, el tipo que sea. Ustedes tienen sillas universitarias con mesita al lado. ¿Cierto? No importa. Su esencia, su ser, es, ¿cierto?, para sentarse. ¿Ya? Y la opinión del diccionario soviético, bastante más favorable, por supuesto, ¿cierto? Como no, digamos, el tipo está metido en el tema empírico, ¿ya? Dice el diccionario, ¿cierto?, de Rosenthal y Guidin, el objeto de la ciencia, para Aristóteles, es lo general, a lo que se llega por la razón. Pero lo general existe solo en lo singular. El beber existe acá, en un vaso singular, ¿ya? Sensorialmente perceptible, claro, yo aquí lo percibo con la vista, por ejemplo, ¿ya? Y puede conocerse solo a través de lo singular. Es la condición de todo conocimiento general. Lo singular, lo específico, para decir que el vaso sirve para beber, tenemos que observar varios tipos de vasos singulares. Y a partir de su singularidad concluye una generalidad, ¿ya? Entonces dice, es la condición de todo conocimiento general, de la generalización inductiva, es decir, de a uno, ¿cierto?, que no puede realizarse sin la intervención de los sentidos, especialmente la vista, como parte el texto de la metafísica que la otra vez les leí en clase. ¿Ya? Con la vista. Bueno, con el olfato, pero particularmente con la vista. ¿Ya? Ya. Para ir cerrando esta cosa aburrida que he hecho hoy día, y les pido disculpas, ¿ya?, cerremos con el tema medieval. ¿Don Rodrigo? Profe, pero por el mismo tema del tiempo, pero quería preguntar la importancia del simbolismo de romper el vaso en esta realidad, ¿cierto? Eso también considero como, pues quería comentarlo porque pensaba que igual lo iba a mencionar. Eso. Claro, Plato, lo que sea, ¿cierto? De las tradiciones. claro, usted lo rompe, pero al final sabe decir, se rompió un vaso que era para beber. No, no pierde la sustancia, aunque lo rompe. Claro, ¿eh? Porque era, Eso, ya. claro, se está dado por la función, se la saca muy fácil. Es muy, él Ya. es muy ingeniero para él, ¿ya? Bueno, gracias, don Rodrigo. Eh, la cosmovisión medieval. El periodo medieval, que son 1000 años,
historiográficamente hablando. No es que sean 1000 años así exacto, no. Más o menos, ¿cierto? 1000 años, ¿ya? Citando a uno de los especialistas más grandes, ¿cierto?, que hay en historia del pensamiento ideológico de todos los tiempos, que fue George Sabine, ¿ya? Dice lo siguiente George Sabine en su libro Historia de la Teoría Política, ¿ya? Dice, la aparición de la Iglesia cristiana, católica, en el Vaticano, eso quiere decir, ¿ya?, como institución distinta, autorizada para gobernar los asuntos espirituales de la humanidad, con independencia del Estado, ¿ya?, puede considerarse, sin exageración, como el cambio más revolucionario de la historia de la Europa occidental y también de nosotros que somos periféricos. ¿Ya? Si es de Europa, nosotros estamos adentro. ¿Ya? Entonces el periodo medieval, que abarcó estos 10 siglos, ¿cierto?, en realidad va a estar signado, marcado, quiere decir, ¿cierto?, definido, delimitado, situado por, ¿cierto?, la aparición de el catolicismo como religión y como una forma alternativa de gobierno, ¿ya? Y todos los esfuerzos se van a concentrar no ya en buscar la verdad, cómo se conoce, ¿cierto?, y esas cosas propias del pensamiento griego, sino que todos los esfuerzos van a estar dados, ¿cierto?, por intentar, ¿cierto?, justificar, ¿ya?, la idea y la existencia de un Dios que es perfecto, bueno, ¿cierto?, universal, que conoce toda la realidad, que conoce a todos los seres humanos, ¿cierto?, que nos va a premiar o nos va a castigar en el momento de nuestra muerte, ¿ya? Yo aquí les puse, para que ustedes le echen una miradita así rápida, 2 láminas con una pequeña descripción de lo que es el periodo medieval, entre los siglos que se extiende aproximadamente, ¿ya?, entre los principales hitos del periodo medieval, la alta edad media, la baja edad media, el ordenamiento societal, el sistema económico, denominado feudalismo, ¿cierto?, ya, para que ustedes lo miren, ¿ya? Los principales problemas que tuvo la Iglesia en el periodo, pero yo quiero, ¿cierto?, cerrar la exposición de hoy con 2 autores, 2 pensadores medievales muy importantes, muy distanciados, ¿cierto?, uno de otro en siglos, que son, ¿cierto?, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, ¿ya?, que tal vez sean, ¿cierto?, los autores, junto con San Ambrosio, ¿cierto?, eh, más significativos del periodo, ¿ya? Entonces, en el caso de San Agustín de Hipona, ¿ya?, que tiene un libro que el título lo dice todo, ¿cierto?, se llama De Civita Dei, ¿cierto?, la ciudad de Dios, escribí en latín en esa época, la ciudad de Dios. Fíjense, el libro se llama La ciudad de Dios, ¿ya? ¿Qué plantea San Agustín? Que toda la vida de los seres humanos, hombres y mujeres, en esta tierra pecaminosa, sucia, muy platónico, ¿ah?, ojo, es una preparación para la verdadera vida eterna, celeste, feliz, buena, espectacular, que viene después de la muerte. Y que no es en la vida terrestre, sino que es en la ciudad de Dios. Y a la ciudad de Dios accedo en la medida en que en mi vida terrestre, ¿cierto?, fui un hombre moralmente creyente, obediente de Dios, obediente de sus leyes, obediente de la iglesia, ¿cierto?, y un largo etcétera, ¿ya? Entonces, en el caso de San Agustín, ¿ya?, su obra refleja muy bien el periodo, ¿cierto?
la vida en la tierra es una preparación para la vida que viene después, la vida buena, la vida en la ciudad celeste, en la ciudad de Dios. ¿Ya? Lo de Santo Tomás de Aquino, que es muy posterior, tiene bastante similitud con esto. ¿Ya? Es decir, el esfuerzo de la Iglesia, del Estado, en el medioevo, ¿ya? Es un esfuerzo por la extensión y la cristianización de todos los lugares, ¿cierto? Por lo menos de Occidente, en particular de Europa, y de todas esas nuevas tierras que se van a empezar, ¿cierto?, luego a encontrar producto de las navegaciones, ¿ya? Y la pega va a ser evangelizar. Evangelizar a la buena, a la más o menos, y a la mala, ¿ya? Por la espada también se evangeliza, ¿ya? Ahora, un dato geopolítico. La fe cristiana católica se extendió rápidamente en los burgos, es decir, en las ciudades, en los lugares urbanos, por decirlo así, ¿cierto? Del medioevo, ¿ya? Y sin embargo, en los lugares rurales, de campo, costó mucho que la fe católica ingresara. ¿Producto de qué? De un fenómeno antropológico, muy simple. ¿Cuál era ese fenómeno, cierto? Que la gente de campo, los paganos, los campesinos, eso significa paganos, ¿ya? Tenían costumbres milenarias, costumbres de culto muy distintas al catolicismo, ¿ya? Más bien emparentada con los dioses antiguos, más los dioses de los mitos, ¿ya? Y por lo tanto el cristianismo no entró ahí. Pero el cristianismo tenía un afán católico, universal, de ingresar. ¿Y qué creó? Creó un artefacto muy complicado, muy lamentable, que se llamó, lo voy a decir así, la idea de la bruja, del brujo, del malo, del pagano, ¿cierto? Michel Foucault, en un libro espectacular que se llama Los Anormales, ¿cierto? Muestra esto de una manera, pero con todos los datos, ¿ya? ¿Y quiénes son las brujas y los brujos? Todos aquellos que no profesan la religión cristiana católica. Es decir, toda la gente que tenía ritos paganos en los campos, que adoraba la fertilidad, que adoraba a dioses, ¿cierto?, más bien seculares, ¿cierto?, que realizaba la fiesta de la vendimia, ¿cierto?, por las cosechas, y todo eso, ¿cierto?, no eran acusados de brujería. Y la iglesia creó un tribunal, un aparataje policial que se llamó Tribunal de la Santa Inquisición, cuya tarea fue eliminar la bruja y el brujo. ¿Y cómo se eliminaba? Cuando viajen, ojalá viajen a Europa, ¿cierto?, a Colombia, a Perú, a las réplicas, ¿cierto?, a los museos, se quemaban, ¿cierto? Y la gente que profesaba ese tipo de creencias, ¿cierto?, si no se le torturaba, se le desmembraba, ¿cierto?, en un artefacto, ¿cierto?, muy bien creado para finalmente introducir el pensamiento cristiano como el único.
Bueno, hay varios papas, desde luego, ¿cierto? Pablo VI, Juan Pablo I, que es muy poco conocido porque duró 33 días antes de Juan Pablo II, duró 33 días en su cargo. Pues viene Juan Pablo II, pero hubo un Juan Pablo I, Albino Luciani, y Juan Pablo II también, y algo, ¿cierto? El señor Joseph Ratzinger, que murió como papa emérito, que pidieron disculpas sobre estas situaciones, ¿ya? Producto de la invención del lujo, de la bruja. Por eso, en la tradición cristiana católica occidental, todos los lugares de bosques, todos los lugares campestres, son como grises, sombríos, y en el bosque siempre puede andar el lobo, puede estar el mal, ¿cierto? Puede estar la bruja, puede estar la trampa, ¿cierto? Es una creación cultural. Es un dispositivo, ¿cierto? Cultural muy efectivo para, ¿cierto? Erradicar cultos distintos al cristianismo, ¿ya? Ese es un poco el periodo medieval. Ahora, como en todo periodo de una sola presencia de una idea, ¿ya? En las catacumbas, así como los cristianos resistieron a los romanos en las catacumbas, los científicos, que algunos fueron quemados por brujos, ¿cierto? El caso de Giordano Bruno, entre otros, ¿cierto? También en las catacumbas escondidos, ¿cierto? Mientras la iglesia campeaba, también se fue generando la ciencia que va a despuntar, ¿cierto? Más o menos en el siglo XV, y que va a dar origen, ¿cierto? A la época moderna, que la vamos a estudiar en la unidad 2, ¿cierto? Y que la vamos a hacer conversar un poco con este paso, ¿cierto? Por el medioevo, que tiene, ¿cierto? Sus luces y sus grandes oscuridades también. ¿Ya? Hay autores como Norberto Bobbio, destacado jurista italiano, ¿cierto? Que señala que en el periodo medieval no hay nada. Es muy radical, ¿ya? No hay nada. No, sí hay cosas, como en todo, ¿cierto? En todo régimen que impone algo, por muy fuerte que sea, siempre va a haber gente que escondida se va a esconder y va a estar generando, ¿cierto?, lo nuevo. Es como en el poema de Hölderlin, ¿cierto? Ahí donde está el peligro, también crece lo que sale, ¿ya? Bueno, hacemos dos observaciones como conclusiones, ¿cierto? De esta unidad 1 completa, vista así, ¿ya? De alguna manera el pensamiento pretérito, antiguo, clásico, digo, mito, mágico, natural, metafísico, por el ser, Platón, Aristóteles, ¿cierto? De alguna forma esos primeros rudimentos de la reflexión de cómo se conoce, ¿cierto? Le han servido hoy día a las ciencias naturales y sociales para avanzar todo lo que han avanzado. Y han avanzado bastante, ¿ya? Pero estas son las primeras reflexiones, ¿ya? Para ello, ¿cierto? El pensamiento mítico, metafísico, ontológico y epistémico han sido sustanciales, han sido muy importantes. Y digo, han sido, no fueron, han sido, ¿ya? Y seguramente lo seguirán siendo, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Ahí tenemos entonces la unidad número 1 vista completa. Les va a quedar la grabación, les va a quedar el PPT a disposición eh, para preparar, ¿cierto? Esta